Y el juez abre sumario para juzgar al exjefe de la policía acusado de agresión sexual por una inspectora. Hablamos con Jorge Piedrafita, él ejerce la acusación particular. Hola Jorge, bienvenido. Gracias, Miriam. Y se abre sumario, buenos días, por que se considera que hay indicios para considerar este caso en el que la denuncia parte de esa agresión sexual, indicios como las pruebas presentadas por la acusación, incluidas pruebas médicas, y los audios que grabó la propia inspectora. Sí, eso es. La acusación, tras la declaración de la víctima y del investigado, en la que se pudieron constatar numerosas contradicciones, por lo que ha hecho con un trabajo discreto, como empezó este caso, delimitar los hechos, sustentarlo objetivamente con pruebas para que haya las consecuencias jurídicas, como es la apertura de juicio. Y en ese sentido, como bien dices, se solicitó una prueba médica que acredita que ha habido una lesión y que esa lesión es por una agresión sexual. Y luego, además, de las numerosas mentiras que dijo el DAO, se aportó un audio adicional que ya refutaba una de ellas, en la que decía él en su declaración dijo: yo nunca le dije que subiera a mi casa, subió porque quiso, y en el audio se escucha claramente que le dice: no sé por qué te subí a mi casa. Por eso ahí se ha puesto de manifiesto una vez más una de las más mentiras que ha dicho el DAO, y es con todo eso y la prueba que ya está aportada lo que al juez le lleva a ver base suficiente iniciaria para iniciar el proceso de enjuiciamiento, que es donde ahora nos encontramos. Bueno, recordamos que él en todo momento, José Ángel González, el ex jefe de la policía, el ex DAO, ha negado los hechos e incluso la acusa a ella de querer medrar. Sí, totalmente, pero bueno, ahora se abre, como los delitos graves tienen una fase intermedia en la que ahora se va a practicar más prueba, y nosotros pues vamos a aportar una batería de prueba en la que se van a poner de manifiesto más mentiras y se va a sustentar más la verosimilitud de la víctima y evidentemente lo que hemos sostenido desde el primer momento, que si hubo ese daño es porque hubo esa agresión. Y entre esas pruebas que se van a presentar por parte de la acusación, Jorge, ¿hay nuevos audios? Hay audios, hay documental, hay testificales, hay numerosa prueba que van a demostrar que muchos puntos de los que José Ángel González, en su legítimo derecho a mentir, dijo en su declaración son totalmente falsos y mintió a la cara al juez, y por eso debe ser enjuiciado e ir al banquillo, porque no dice la verdad. Y la versión de mi cliente no solo es que es continua y sin contradicciones, sino que está sustentada cada vez por más pruebas. Bueno, en este escrito que presentáis también se habla de que pese a toda la presión y ataques sufridos por el letrado. Jorge. Sí, no, bueno, pues por mi parte ha sido una constante desde que este tema se supo. Bueno, tanto mi cliente como yo, mi cliente está escoltada 24 horas y está en un ámbito de protección, pero evidentemente a mí ya me dijeron pues que esto iba a tener repercusiones en mi carrera, que yo no llevaba escolta, y evidentemente pues han sido muchas las presiones, intentos de perjudicarme personalmente, profesionalmente, y veremos hasta dónde llega, porque nos tememos de que los tentáculos del DAO llegan muy lejos. Pues Jorge Piedrafita, abogado de la acusación particular, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, Miriam. Un saludo.